el MAEF contó con el trabajo curatorial de Milena Koprivica Acuña, quien al estar al frente de este espacio participó en la organización de importantes exposiciones nacionales e internacionales, presentaciones de libros, conferencias, mesas de reflexión y conciertos, lo que permitió la difusión y promoción de la cultura en el estado de Veracruz y particularmente en el área conurbada de Orizaba. Actualmente, Milena Koprivica se desempeña como curadora e investigadora del Instituto Veracruzano de la Cultura y dentro de su trabajo es creadora de contenidos con la serie virtual Lunes de Espacios Interiores, la cual da cuenta del trabajo de los artistas plásticos pertenecientes a la colección del museo. Es importante destacar que Milena Koprivica desde siempre supo bien a lo que se iba a dedicar. Estudió Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana. Lleva más de 5 décadas dedicada al arte, en cuyo lapso ha sido cofundadora de museos. Ha realizado más de 500 exposiciones. Se ha desempeñado como promotora cultural, conferencista y crítica de arte. Además, es autora de importantes publicaciones, entre las que destaca Los Caminos de la Forma y el Volumen, editada por el gobierno del estado de Veracruz. Milena es de mirada sublime y a la vez analítica. Su riguroso método de trabajo le permite una interpretación del devenir artístico. Sus aportaciones en esta línea están contenidas principalmente en la capacidad y el talento creativos, y su inquietud intelectual le confieren un perfil único entre las mujeres del país. Gracias, Milena Koprivica, por compartirnos sus experiencias en esta conversación. Los homenajes. Siempre es útil, a partir de realizar un homenaje, Shakespeare o Cervantes, etc., o Sor Juana Inés de la Cruz, vincularlos al arte. Cómo han sido llevados al arte esos temas tan importantes que son homenajes, muchos de ellos internacionales. Otro factor que nos ha reunido, no solamente en este museo, sino en otros museos, los libros ilustrados, porque en ellos se ha conservado el trabajo de miniaturistas, por ejemplo, de diseñadores, y ahí hay la raíz, digamos, de lo que después se puede lanzar a un formato mayor. Estoy hablando de los libros ilustrados de la Edad Media, y que gracias a algunos coleccionistas hemos tenido oportunidad de tener en las manos. Pero vámonos al siglo XX mexicano y encontramos un libro como el Canto General de Pablo Neruda, ilustrado por Diego Rivera, por Siqueiros. O bien un libro ilustrado como el de Diego Rivera en relación a Los de Abajo, esa primera novela que ya combate el concepto revolucionario de Mariano Azuela en su libro Los de Abajo. O sea, hay muchos libros, Jean Charlotte que ha ilustrado, o Posada que ha ilustrado ideas de cambio en una sociedad. No siempre a través de los libros, pero los libros han sido el vehículo por el cual se han conservado las ilustraciones y en ellos la mano de los artistas. Bueno, hay muchas otras modalidades de hacer del museo un centro cultural, un sitio de encuentro con las personas, con el público, desde los infantes de un jardín de niños hasta las personas de edad avanzada. Y en el centro de encuentro, este centro cultural, se puede apreciar el arte, la música y las ideas. Voy a hacer un paréntesis para darlo como antecedente de cómo se formó este museo y cuál es la importancia de él. Este museo tiene su primer destello hacia su creatividad en la persona de un gobernador de la época porfirista, que fue don Teodoro Dehesa. Don Teodoro Dehesa, coleccionista él mismo, propició que muchos artistas del estado de Veracruz fuesen a continuar sus estudios primero a la Ciudad de México y después a diferentes
academias en Europa, básicamente Roma, Madrid, Barcelona. Pero lo que es interesante cuando hay una voluntad política que hay que celebrar es el caso de que Diego Rivera, al no ganar la beca en la Academia de San Carlos, que la había obtenido Roberto Montenegro, acude a través de los vínculos que tenía su padre con el gobernador Dehesa, y el gobernador, al ver el trabajo de Diego Rivera, concretamente un pico de Orizaba que se conserva en la colección del museo, le otorga, dice que está haciendo este joven, hay que enviarlo, hay que darle una beca, y ese empujón, pues sabemos todos que Diego Rivera es Diego Rivera gracias a ese empujón en el momento oportuno de su desarrollo. A partir de ese momento, 11 años en Europa, transformaron toda su creatividad que había manifestado desde muy pequeño, desde infante, de los 4 años, y habiendo asimilado todos los estudios de sus grandes maestros en la Academia de San Carlos y de los artistas que tuvo oportunidad de conocer en sus talleres en Europa y de los grandes maestros que observó en los museos, Diego Rivera se vuelve eso, un Diego Rivera distinto, único, con carácter de artista universal. Bueno, todo esto para señalar que Dehesa tenía mucho interés en el arte. Algunos de los cuadros que se tienen en el museo, en la colección fundacional, pertenecieron a su colección privada. Y esto lo dice el maestro Manuel Toussaint, quien tuvo oportunidad de conocer personalmente la colección privada de don Teodoro A. Dehesa. Pero se presenta, el tema de hacer un museo también coincide, más bien es a partir de que regresa de Europa, concretamente de Florencia, un pintor, Natal Pesado, orizabeño, que se fue a estudiar a Europa, y que no solamente eso, sino que pone una academia ni más ni menos que en Florencia, una academia de arte, y es reconocido en Europa por las cortes que le hacen encargos de obras, tanto de retratos como de obras en general. Al regresar a su tierra natal, Orizaba, Natal Pesado abre su academia en la ciudad, pero Dehesa lo invita para que vaya a hacer esa academia a Jalapa. Y es ahí donde surge la idea del Museo del Estado. En Orizaba ya había otros artistas o nacidos o trabajando, como también en otras poblaciones como Tlacotalpan. Pero el cambio de sistema político y los avatares que implicó el movimiento revolucionario, pues hacen que ese museo quede en puntos suspensivos. Realmente otro gobernante, se queda de manifiesto una voluntad política de dar a conocer el arte veracruzano en la Ciudad de México. Es el gobernante Jorge Cerdán, quien en los años 44 propicia la exposición de artistas veracruzanos en la Ciudad de México, concretamente en el Palacio de Bellas Artes. Según las crónicas, en la Sala Manuel M. Ponce, es Diego Rivera quien habla del arte veracruzano, sus bondades, sus artistas, sus obras. Y es ahí, en esa conferencia, cuando Diego Rivera, al reconocer el trabajo de los artistas, sus colegas veracruzanos, él se asume veracruzano de corazón. Sin embargo, todavía no surge el museo. Se llevan a las obras de José Justo Montiel desde la época de Dehesa, ya afinado el artista Montiel, se los llevan a Jalapa y están presentes en los muros de la escuela preparatoria y del propio Palacio de Gobierno. Es más, se pasa el tiempo y corresponde al gobernador Acosta Lagunes quien conjuga el capital necesario para armar una colección. El curador de este fondo fundacional, es Miguel Capistrán Garza, cordobés, ilustre literato, etcétera, conocedor del arte, por supuesto, y fue el que fue haciendo la pesquisa de darle un sentido y una cronología. A este trabajo también había colaborado Fernando Gamboa.
Fernando Gamboa ya fungía como asesor de arte del gobierno del estado de Veracruz, puesto que él fue, junto con Víctor M. Reyes, quienes curaron la exposición de los años 40 en Bellas Artes, de los años 44. Pero es Capistrán, con el apoyo del gobernador Acosta Lagunes, que instrumentan ya el fondo con el que actualmente ya se maneja el museo, comprendiendo obras desde el tardo barroco mexicano hasta los últimos días de Diego Rivera. Muere Diego Rivera en 57 y la última obra que se tiene es del año 56. Entonces, realmente son desde 1750 a 1956 que hay una obra continua en la cual aparecen nombres pues de viajeros ilustres como Humboldt, como Bugendas, como Egerton, etc. Linati, por supuesto. Bueno, todo ese paquete de unas obras de arte para un museo no tenían sede. Entonces aquí es donde entra algo que como se desconoce, por eso me detengo en ello, porque yo que he estado en muchos museos y muchas poblaciones del país, no se encuentra fácilmente esto que voy a narrarles. El lugar que ocupa físicamente el museo es el antiguo oratorio de San Felipe Neri, un espléndido edificio que se fundó en el siglo XVIII por los padres filipenses y es una construcción extraordinaria dentro del barroco tardío, extraordinaria. Con motivo de las leyes y los movimientos que se dieron para sacar a la iglesia de las competencias del Estado, pues salieron los padres oratorianos y las necesidades del momento fue ocupado el inmueble como hospital. Primero como hospital llamado Hospital de Sangre, ya desde la época de que estaba en la invasión francesa, y luego después Hospital de Mujeres, y luego después Hospital de Niños, y ya en el siglo XX como primera sede de lo que es el Instituto Mexicano del Servicio Social, que es lo que se llama el seguro, el Hospital del Seguro. Todo iba muy bien hasta un 28 de agosto de 1973, que hubo un sismo fatal, porque hubo muchas pérdidas humanas en Orizaba y las ciudades aledañas, año 73. Ya había perdido el museo como tal ahora, pero que antes era ya hospital, había tenido pérdidas del edificio por otros terremotos, pero como el que pasó en el año 73, pues ese sí lo aniquiló completamente, casi en ruinas todo. Pero aquí es lo que me importa resaltar, porque sí me resulta elogioso la actividad de estas personas. Se formó un patronato al interior de la sociedad orizabeña para juntar recursos que con ayuda del Estado y de fundaciones particulares, por ejemplo bancarias como la Fundación Cultural Banamex, entre otras, o la Fundación de la Cervecería o la Fundación de Aceros de México, etc., juntaron el dinero necesario para restaurar el inmueble y ser el alojamiento de la obra que ya se tenía cautiva en los sótanos del Palacio de Gobierno en la ciudad de Jalapa. El gobernador entonces ya fue otro gobernante, Dante Delgado, quien propicia dos proyectos importantes a nivel estado: el Museo de Arte y la Orquesta de Cámara, también del Estado, pero a través de la Secretaría de Educación Pública. Esto llegamos al año 1992, 10 años después de que se funda el Museo Nacional de Arte. Y curiosamente, ahí está la curaduría de Capistrán Acosta Lagunes, perdón. Es Miguel Capistrán Lagunes. Él sí dio un seguimiento como si estuviese en las salas de Munal. O sea, realmente están presentes todas las tendencias, autores importantes que forman parte del siglo XIX, de la historia del arte del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.
y encontraron su sede en este antiguo oratorio. Esto es en 1992, insisto, 10 años después de que se funda el Museo Nacional de Arte, que se funda con obras de diversos museos que estaban separados por tema, como por ejemplo, la capilla, digamos, barroca, etc. Fueron sacando obras de diversos museos y ya se instrumenta el Museo Nacional de Arte. Y acá en Orizaba, en 1992, en noviembre de 1992, se inaugura el museo. Esto era importante saberlo, porque tanto el edificio como museo de sitio, siempre al servicio de la sociedad, como después museo, pues está presente, está vivo, está en pie y le da el calor a las personas que lo visitan. Aclarando este hecho como antecedente para entendernos de qué estamos hablando, pues vamos a decir que si se parte de que la función social del museo pues es servir más allá que exponer obras o colgar obras como si fuera galería, darle contexto a las obras de arte, asomarnos a la vida de los artistas, pero sobre todo no nada más a la anécdota, sino también a la participación, a la aportación y a lo que se estaba viviendo, cómo se reciben las influencias de otros lados o al revés, cómo influye un paisaje, como resulta con los artistas viajeros que se llevan la influencia del paisaje orizabeño en particular y veracruzano en general a sus viajes por otras naciones, tanto en Europa como en América. Una nueva configuración en los museos habrá de trazarse siempre con la participación de los miembros de la comunidad. Un museo con gente. Al museo lo hacen, por supuesto que el inmueble, por supuesto que la colección, pero lo más importante son las personas que lo visitan, sus habitantes, los habitantes del museo. No nos cansaremos de insistir en eso. Pero hay que conocer a fondo la colección de este museo. Es tan importante que tiene, además de la obra de la colección de los llamados Diegos, las obras de Diego Rivera, tiene las obras de un Juan Cordero o de un José María Velasco, patrimonio de la nación. Entonces estamos hablando de un arte en sus colecciones de una gran calidad. Hay obras únicas también en este museo, pero bueno, no nos vamos a detener en ello porque lo que nos interesa es ir hacia una utopía que quisiéramos construir juntos, porque para entender el museo es, entre otras cosas, dar herramientas sustentadas en la investigación a las personas que visitan el museo, para con ello darle mayor relieve y que no se quede en el museo la sola visita, sino que se lleven una experiencia plena, una experiencia estética, tal vez, pienso, de una manera utópica. Y por eso fortalezco la idea de que mi utopía, entre otras, además de darle continuidad a los proyectos de comunicación como vasos comunicantes entre el arte y las personas, con estímulos como la literatura, como la poesía en voz alta, como la música, darle estímulos a los visitantes para hacer del museo un museo vivo. Una frase contundente sobre el particular de la condición de la mujer, sobre todo de la mujer mexicana, es la que nos dejó la gran pintora mexicana María Izquierdo. Es un delito nacer. Es un delito nacer, nos dijo. Pero es mayor delito nacer con talento y tener, además de ser mujer, que competir para demostrar el talento. María Izquierdo. Bueno, otras mujeres también han dejado huella de su arte y de sus dificultades para colocarse en ese mundo que estaba considerado como el mundo de los hombres haciendo arte. Sin embargo,
las mujeres en la ciencia, en el arte, la educación, la política, el deporte, la tecnología y la cultura en general, inscriben día con día nombres de mujeres que, con sin igual esfuerzo, dentro de sus particulares ámbitos de trabajo, colocan a la mujer y sus obras como sólidos pilares para la reconstrucción de un mundo nuevo, sostenible, sustentado en la igualdad y equidad y respeto, y sobre todo en el mutuo reconocimiento. Ese es el México de hoy. Esperamos. Durante la primera infancia de Celia Calderón de la Barca, surgió una generación de artistas, muy conocidas ellas, algunas, que las homologa un factor de su personalidad, el haber sido contestatarias, en un ambiente sumamente escabroso, difícil, a nivel familiar, social, y que sin embargo no se arredraron. Concha Michel, María Izquierdo, Aurora Reyes, Frida Kahlo, Naui Olin, Lupe Marín y otras muchas más. Antonieta Rivas Mercado, por supuesto, y en la danza Nelly Campobello. Ellas, en lo suyo, fueron muy fuertes para contrarrestar esa parte tan negativa de eso que consideramos la otredad, pero en este caso lo masculino. El arte mexicano del siglo XX aporta muchos nombres, numerosos nombres de pintoras dedicados profesionalmente al arte, desde la miniatura hasta el mural, del grabado a la litografía, de la acuarela al óleo, al acrílico o a las técnicas actuales. Ellas, las artistas, han transitado por todos los géneros y planteado diversas temáticas con los que se han enriquecido las páginas de la historia del arte mexicano, que están mayoritariamente firmadas por nombres masculinos. Por eso es importante investigar más sobre la vida y la obra de las mujeres artistas. Al doctor Fausto Ramírez Rojas y a la doctora Ida Rodríguez Brampolini, quienes en su momento me comentaron que me diera tiempo, que conociera el proyecto en el que ambos estaban trabajando y al que se habían sumado en la investigación la doctora Juana Gutiérrez y la doctora Olga Sáenz. En ese momento viajaba con mi hijo, el más chico, quería conocer los barcos del puerto en Veracruz y volteamos el volante para llegar a las instalaciones del museo. Al conocer las colecciones, todavía en el piso, comprendí que lo que yo veía era lo más cercano a las colecciones del MUNAL, donde yo trabajaba y que se había inaugurado menos de 10 años atrás. El patronato se reunió y fue a trabajar duro para llegar con el museo listo un 27 de noviembre de 1992, o como lo expresa Gombrich, que habla de lo que es esa fatigosa y frustrante tarea cotidiana de los que trabajan, mujeres y hombres, en un museo, detrás de bambalinas, siempre para buscar el beneplácito del usuario o consumidor del arte. Eran muchas personas, fotógrafos, museógrafos. Entre los museógrafos me acuerdo de Guadarrama, quien venía de la Ciudad de México y había dirigido a otros museógrafos cuyos nombres he olvidado. Todo esto para cumplir uno de los objetivos fundamentales del Museo de Arte,
que depende de las actividades que se desarrollan detrás de los bastidores en conservación, adquisición, investigación y catalogación. Pero volvamos a lo que es un museo hoy, sustentado en la museografía, el empaque, embalaje, traslado y la instalación en la bodega de tránsito. Todo ello ocupa técnicos y especialistas cuyos nombres no aparecen. Pero con ellos, con su trabajo, se conoce mediante un dictamen científico el estado en que se encuentran las obras, que son como seres, son seres. Tienen acta de nacimiento, tienen acta aduanal, tienen primeros auxilios y también a veces acta de defunción. Eso pasa con las obras de arte. Entonces, quienes queremos a las obras de arte, no solamente por quién las hizo, cuándo las hizo, en dónde se hicieron, cuál era el momento histórico, sino también por sí misma. La obra de arte requiere de todas estas atenciones como si fuera un ser vivo. Por otra parte, sin todo ese apoyo especializado, la administración y los servicios que presta no pueden proceder para dar el oportuno cumplimiento del avalúo actualizado y el aseguramiento de cada una de las piezas de lo que llamamos de clavo a clavo. Montaje y desmontaje llevan también su agenda de procedimientos que van de la mano con los protocolos de inauguración, clausura de cada una de las exposiciones programadas. Sin embargo, a todas estas acciones les falta agregar los capítulos esenciales, los servicios educativos y la promoción y difusión de todas las actividades que se desarrollan dentro del programa de un museo como el Museo de Arte del Estado de Veracruz, dentro y fuera de sus instalaciones físicas. El MAEV, como el museo que estamos comentando, por todo su movimiento, es un museo vivo, que se convierte automáticamente en un centro cultural, más allá que una galería de arte. La convivencia que se genera y el disfrutar en colectivo el arte abunda en beneficios estéticos, no solamente para el usuario en su individualidad, sino en la comunidad a la que pertenece. Basta recordar que el origen del museión en el mundo griego era el asiento de las musas y que en México, desde 1946, define sus funciones a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Si pensamos en los problemas que genera en relación al arte la población infantil, es necesario insistir en que una visita al museo va a desarrollar sus experiencias en múltiples caminos, no solamente por el conocimiento, sino por ese sentido de emoción en emoción que se despierta en los niños, ir de un lugar a otro, de una sala a otra, de un cuadro a otro, para conocer, viendo, oyendo, haciendo y sobre todo teniendo acceso al saber de manera directa, inmediata, del niño, sin el maestro, sin el guía, solos frente a un cuadro. Podemos llamar a esto placer infantil, pero es genuino, es disfrute que siempre deja huella. Todo lo que ofrece el Museo de Arte suma en la actualidad muchas otras motivaciones, no solamente los públicos, ya sabemos, escolares, los de viaje, los de la industria del turismo, etc. El MAEV es el óptimo resultado de la voluntad humana, de la sociedad de la que emerge y que es resultado también tanto de la voluntad política como de la iniciativa privada y la ciudadanía en general. No me cansaré de respetar este resultado de esas voluntades sumadas.
El MAEB no se da en cualquier parte. Conozco el país más o menos de punta a punta por otros trabajos que he tenido que realizar en la vida, pero el ejercicio de sumar voluntades llevadas a estos resultados tan plausibles sí me resulta muy loable y lo comparto. La trascendencia del MAEB durante 30 años puede ejemplificarse en el crecimiento de sus instalaciones y con ellas nuevas ofertas de servicio, en la ampliación de sus colecciones, en la difusión detallada, digital o no, de su acervo y sobre todo con la ayuda de toda la comunidad amiga del museo, volver incluyente este espacio cultural. Esto se ha vuelto un sitio de encuentro, acogedor, donde ha desaparecido el temor a entrar en él y tampoco de quedar fuera de él por alguna incapacidad de comprender qué hay más allá del portón del Museo de Arte. El Museo de Arte del Estado de Veracruz hoy es incluyente. Transversalmente ha logrado una estrecha vinculación en el medio estudiantil, lo mismo que en el empresarial, en el de creadores que turistas, disímbolos entre sí, pero valiosos cada uno de ellos como gota de oro. En el MAEB hay un legado que habremos de seguir cuidando juntos para disfrutarlo mejor y dejar verdaderamente acrecentado no solamente el legado físico, sino en los contenidos emotivos, sentimentales, sociales que incluye. Espero que no me juzguen de vanagloria. Si los recuerdos están asociados a mi quehacer directo en el museo, las exposiciones internacionales, las difusiones en vivo en centros escolares, las conferencias de arte para inducir a un más amplio y completo goce de las obras, hacer diálogo con los cuadros, es parte de mi trabajo. Yo soy Milena Koprivica, curadora del Museo de Arte del Estado de Veracruz, dependiente del Instituto Veracruzano de Cultura.